¿Alguna vez te has imaginado cómo sería tu vida si tuvieras que elegir entre comer algo repulsivo o morir de hambre? En la Edad Media, esa era la realidad de miles de campesinos que vivían bajo condiciones extremas, especialmente durante los largos y crueles inviernos. Lo que llegaba a la mesa muchas veces parecía más una prueba de supervivencia que una comida. Prepárate para descubrir los detalles más oscuros y perturbadores de la dieta medieval. Olvida cualquier idea de banquetes abundantemente servidos. Eso era un privilegio de la nobleza. Para los campesinos, la comida era escasa, repetitiva y, en muchos casos, simplemente repugnante. Animales muertos desde hacía días, raíces amargas e incluso restos fermentados formaban parte del menú. Y créelo, muchos comían eso con gratitud. Era eso, o la muerte por inanición. Imagina morder un pedazo de pan tan duro que podría romper un diente. Ahora añade moho, insectos y una capa de cenizas mezcladas con harina. Eso era común entre los pobres que reutilizaban cada migaja. El hambre no dejaba espacio para el asco. Exigía valentía para masticar lo imposible. Durante el invierno, los campos se congelaban y los animales morían, sin huertos, sin casa, sin nada. Los campesinos almacenaban alimentos en otoño, pero rara vez era suficiente. Muchos recurrían a soluciones desesperadas. Cocinaban corteza de árboles, hervían paja e incluso comían ratas. Era una lucha diaria contra la muerte, en silencio y sufrimiento. ¿Y qué decir de las llamadas sopas del hambre? Caldos ralos hechos con agua sucia, ortigas, hojas amargas y, con suerte, un hueso viejo reutilizado durante semanas. Estas sopas se repartían entre familias enteras, que compartían cada sorbo como si fuera un tesoro. ¿Era una comida? No. Era supervivencia líquida. En ausencia de carne, algunos se alimentaban de tripas, órganos en descomposición o restos que la nobleza desechaba. El olor era insoportable, el sabor indescriptible, pero el miedo a la muerte era mayor. Comer algo podrido podía matar, pero el hambre mataba más rápido. Era un juego cruel, sin posibilidad de ganar. La escasez era tan severa que surgieron rumores de prácticas prohibidas y aterradoras. En épocas de hambre extrema, hay registros de canibalismo entre los más desesperados. Madres que enterraban a sus hijos y, días después, los desenterraban. Familias que desaparecían misteriosamente del pueblo. Las autoridades lo sabían, pero cerraban los ojos. Incluso cuando la comida era normal, los métodos de preparación eran extraños. Algunos hacían pasteles con estiércol seco mezclado con granos para simular pan. El humo de la quema contaminaba el ambiente, provocando enfermedades respiratorias. Pero no había elección. Comer eso podía significar una oportunidad más de vivir. El miedo constante al hambre también generaba supersticiones. Muchos creían que ciertos alimentos podían atraer maldiciones, o que cocinar sin rezar traería desgracia. A los niños se les enseñaba desde pequeños a temer a los dioses de la cosecha y a respetar cada semilla plantada como si fuera sagrada. La comida tenía alma y podía vengarse. La alimentación era un reflejo de la desesperación. Cuando la cosecha fallaba, el pánico se extendía. Campesinos caminaban kilómetros buscando algo para comer: raíces, insectos, hongos. Muchos morían en el camino, exhaustos y hambrientos. Otros encontraban algo y preferían no contar lo que habían comido. El silencio lo decía todo. La fermentación era una técnica muy usada, pero rara vez se hacía de forma correcta. Muchos terminaban produciendo alimentos tóxicos, panes que causaban alucinaciones, quesos con larvas vivas, bebidas ácidas que corroían el estómago. Era como jugar a la ruleta rusa con cada comida. Un error y el sufrimiento era inevitable. ¿Sabías que los campesinos comían barro? En algunas regiones, la arcilla se mezclaba con agua y sal para formar una masa espesa que servía como relleno del estómago. No quitaba el hambre, pero engañaba al cuerpo por algunas horas. Era una práctica conocida y temida, ya que podía causar bloqueos intestinales fatales.
Durante las grandes plagas y pestes, conseguir comida era aún más difícil. Muchos abandonaban sus cultivos por miedo al contagio. Los animales eran sacrificados sin ser consumidos, y las personas morían rodeadas de escasez. Había terror incluso de tocar los alimentos, creyendo que estaban malditos o envenenados por el aire. Cuando la suerte ayudaba y la cosecha era buena, el almacenamiento era precario. Sin suficiente sal, la carne se pudría rápidamente. Sin lugares frescos, los granos fermentaban. Ratas, cucarachas y hongos dominaban los graneros. Aún así, todo se consumía. Los campesinos preferían arriesgar una infección que ver a sus hijos llorar de hambre. La bebida más común era una cerveza débil, llamada cerveza de los pobres. Se hacía con restos de cereales y poca fermentación. Servía más como hidratación que como placer. El agua estaba sucia y llena de parásitos. Beber del río era firmar la propia sentencia. La cerveza era el mal menor, aunque causara diarrea. Muchos campesinos perdían los dientes siendo aún jóvenes. La constante masticación de alimentos duros y la falta de higiene bucal convertían las bocas en verdaderas heridas. Comer, muchas veces, era un acto de dolor. Pero había que insistir. La desesperación empujaba cada bocado garganta abajo, con o sin lágrimas en los ojos. En algunas regiones las personas consumían ranas, caracoles e incluso serpientes. La textura era viscosa, el olor fuerte, pero estos animales ofrecían proteínas valiosas. Con el tiempo, el paladar se adaptaba o dejaba de existir. La línea entre el asco y la necesidad desaparecía por completo. El invierno era más temido que cualquier guerra. El frío quemaba la piel, pero era el hambre la que mataba por dentro. Los cuerpos se adelgazaban hasta el hueso. Los niños lloraban por la noche, pidiendo pan. Los padres lloraban en silencio, sin tener que dar. En ciertas noches, lo único que se oía era el sonido del estómago vacío. El mercado negro de alimentos estaba activo, incluso bajo vigilancia. Comer un pedazo de carne fresca era un lujo reservado a quienes tenían monedas para sobornar a los guardias o negociar con contrabandistas. La mayoría solo observaba. Ver a alguien comer era casi un espectáculo, y también muchas veces motivo de envidia o de odio. Y aún existían los llamados festines de la miseria, reuniones entre campesinos donde cada uno llevaba lo que pudiera encontrar. No siempre era comestible, pero había una regla. Todos comían lo que se pusiera en la mesa. Nadie podía quejarse. Lo que causaba náuseas a uno podía ser la única esperanza para otro. Incluso en medio del dolor, algunos rituales resistían. Antes de comer, los campesinos se arrodillaban, agradeciendo, no por la comida, sino por seguir vivos. Sobrevivir un día más. Ya era un milagro. Algunas historias transmitidas de generación en generación hablan de comidas malditas, platos que traían desgracia a quienes los consumían. Un ejemplo aterrador era el llamado pan del demonio, hecho con granos mohosos y que, según los antiguos, provocaba visiones del infierno y episodios de locura. Estas narraciones no eran solo folclore. Muchos campesinos realmente enloquecían tras consumir alimentos contaminados. Era difícil separar lo real de lo sobrenatural. En el interior de las aldeas surgieron figuras conocidas como cocineros de las sombras, personas que sabían preparar recetas con hierbas venenosas para eliminar rivales durante tiempos de escasez. Bastaba un condimento fuera de lugar para que alguien muriera mientras dormía. Ese lado oscuro de la alimentación medieval rara vez se muestra en los libros, pero aún hoy se cuenta en susurros. La comida, en ese mundo olvidado, también era un arma. En tiempos de miseria, los campesinos creaban recetas que parecían salidas de una pesadilla. Una de ellas era el pastel de sangre, preparado con sangre coagulada de animales, harina podrida y grasa rancia. A pesar del sabor horrible y del olor insoportable, se servía en fiestas de cosecha como símbolo de resistencia. Comer eso requería más valentía que hambre. Era un acto de desesperación ritualizado. Hay relatos espeluznantes de campesinos que, dominados por el hambre,
comenzaban a vagar por los campos en busca de comida, como si estuvieran poseídos. Algunos eran encontrados masticando tierra, con los ojos vidriosos y el cuerpo cubierto de llagas. Estas imágenes se convirtieron en leyendas locales, conocidas como los hambrientos errantes. Son historias que aún hoy provocan escalofríos a quienes las escuchan. El miedo al hambre generó traumas que atravesaron generaciones. A los niños se les enseñaba desde pequeños a no desperdiciar nada, ni siquiera un gusano encontrado en una fruta. Había reglas estrictas dentro de las cabañas. Quien se quejaba de la comida pasaba el día siguiente sin comer. Esa educación basada en el miedo moldeó una cultura de supervivencia brutal. Comer era un privilegio, no un derecho. En las noches más frías, algunas familias se reunían alrededor de fogatas y contaban historias sobre los tiempos en que el hambre transformó a las personas en monstruos. De esas memorias surgieron criaturas imaginarias: la bruja del trigo, el demonio de la olla vacía, el espíritu del hambre. Eran formas de explicar el sufrimiento, de darle rostro al vacío. Pero para muchos, eso parecía más real que el mismo pan. Existía una práctica silenciosa, temida pero común: intercambiar carne por secretos. Si alguien sabía dónde había comida escondida, podía negociar a cambio de protección, favores o vidas. Campesinos traicionaban a vecinos por un muslo de pollo. El hambre convertía a hombres buenos en ladrones, a madres en asesinas y a niños en delatores. Era la perversidad disfrazada de necesidad. En una ocasión, durante una histórica hambruna en el siglo XIV, registros indican que algunos habitantes de aldeas aisladas cocinaron cuero de zapato para hacer sopa. Lo hervían durante horas, lo raspaban con piedras e intentaban ablandar la piel curtida. El resultado era una goma amarga y gelatinosa. Quienes comían eso muchas veces se enfermaban, pero seguían comiendo. Cuando el cuerpo implora, hasta lo imposible se convierte en alimento. El canal Secretos de la Edad Media trae estas historias ocultas de la historia europea, revelando detalles que los libros prefieren esconder. Al fin y al cabo, la verdadera historia no está hecha de reyes en banquetes, sino de campesinos llorando frente a un cuenco vacío. Cada detalle espantoso de aquellos tiempos revela no solo dolor, sino una brutal fuerza de supervivencia que pocos hoy podrían soportar. Las plagas también generaron situaciones absurdas. Durante brotes de peste, muchas ciudades prohibieron la venta de ciertos alimentos por miedo a la contaminación. Eso empeoraba aún más la situación en el campo. Los campesinos, aislados y abandonados, debían elegir entre morir de peste o de hambre, y no eran pocos los que, desesperados, comían cadáveres de animales que habían muerto por la enfermedad. Algunos monasterios, en medio de la hambruna generalizada, ofrecían pan de penitencia. Era una masa espesa hecha con salvado quemado, agua hirviendo y oraciones. Decían que quien comía ese pan purificaba su alma. Pero la verdad es que era lo único que quedaba en los depósitos. La fe era utilizada como herramienta para empujar a la población a aceptar lo inaceptable. Comer sufrimiento se convirtió en un acto sagrado. El miedo a morir de hambre era tan profundo que, incluso en años de buena cosecha, la gente seguía comiendo poco. Almacenaban compulsivamente, escondían sacos de trigo bajo el suelo y enterraban alimentos como tesoros. El trauma colectivo dio origen a una generación que temía la abundancia, como si fuera una trampa antes de otra tragedia. Durante los rituales de siembra, algunos campesinos realizaban sacrificios silenciosos. Enterraban pequeños trozos de comida en los campos, ofreciéndolos al espíritu de la tierra a cambio de una buena cosecha. Otros iban más allá. Se cortaban la palma de la mano y dejaban que la sangre escurriera sobre las semillas. Estas prácticas estaban llenas de miedo, superstición y desesperación. El hambre convertía el simple acto de sembrar en un ritual pagano. El invierno más temido registrado en la historia campesina fue el de 1315, durante la Gran Hambruna Europea. En ese periodo, hubo relatos de madres abandonando a sus hijos para intentar salvarse a sí mismas y de personas cocinando ranas vivas para extraer fuerza vital.
La mente humana, presionada al límite, encontraba formas perturbadoras de justificar lo que antes era impensable. En los cementerios, los sepultureros comenzaron a hacer guardias nocturnas, no solo por miedo a ladrones, sino por los llamados necrófagos, personas que invadían tumbas para extraer carne de cuerpos frescos. Ese horror absoluto era real. Era el punto más bajo del hambre medieval, cuando la humanidad se intercambiaba por un día más respirando. La dieta bizarra de los campesinos no era solo física, también era espiritual. Muchos creían que ayunar en tiempos de miseria era una forma de acercarse a Dios, pero eso confundía los límites entre la fe y el hambre. El cuerpo colapsaba, pero el espíritu resistía. Incluso hambrientos, los campesinos rezaban. No pedían banquetes, pedían un día más de vida, un pedazo más de pan seco para compartir. También existían los profetas del hambre, personas que decían prever cuándo vendría la próxima escasez. Eran respetados por unos y temidos por otros. Cuando anunciaban tiempos difíciles, el pánico se apoderaba de todos. La gente almacenaba cáscaras, semillas, piedras de sal. El miedo a no tener que comer moldeaba el comportamiento de toda la aldea. Era una cultura basada en la anticipación del sufrimiento. Los campesinos más viejos enseñaban trucos aterradores para engañar al estómago. Uno de ellos era atarse una piedra alrededor del vientre para simular saciedad. Otros se obligaban a dormir con paños húmedos en la boca, para evitar soñar con comida. Estas prácticas revelan hasta dónde podía llevar el desespero. El hambre no solo dolía, también enloquecía. Y en medio de todo eso estaba la espera de la próxima cosecha, de una ayuda que nunca llegaba, de un milagro cualquiera. Las historias de supervivencia en la Edad Media son también historias de resistencia, miedo y silencio. Y lo más aterrador es darse cuenta de que mucho de lo que vivieron esos campesinos aún resuena hoy, en otras formas de miseria. El hambre, incluso en la actualidad, sigue existiendo en muchos lugares del mundo, y las señales de la historia están por todas partes. Comprender el pasado oscuro de estos sobrevivientes medievales es también una advertencia para el presente. Ellos enfrentaron lo peor con valor y miedo, y sus historias merecen ser recordadas. Al conocer estas dietas extrañas, rituales espeluznantes y decisiones desesperadas, nos vemos obligados a reflexionar. ¿Hasta dónde llegaríamos para sobrevivir? La Edad Media no fue hecha solo de castillos y reyes. Fue forjada en el silencio de las cabañas de madera, en los huesos roídos, en las lágrimas alrededor de una olla vacía. Estos relatos son más que curiosidades históricas. Son cicatrices de una era olvidada que necesita ser revelada. Si te gustó esta inmersión en los horrores del hambre medieval, deja tu comentario aquí abajo contándonos qué parte te impresionó más. Tu opinión es muy importante y ayuda al canal Secretos de la Edad Media a seguir trayendo contenidos intensos y reales como este. ¿Conoces a alguien que disfrute de historias oscuras y curiosas del pasado? Comparte este video con esa persona ahora. Aprovecha para suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Aquí encontrarás las verdades ocultas de la historia, contadas sin censura, con detalles que muchos prefieren esconder. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Cada semana, traemos nuevas revelaciones sobre los secretos y misterios que moldearon a la humanidad. Y recuerda, el pasado no siempre está enterrado. A veces susurra por los rincones oscuros de la historia, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para escuchar. Nos vemos en el próximo video, donde se revelará otro secreto oscuro de la Edad Media. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos y la mente aún más.